A ver, según los datos que se han conocido, el matrimonio de Juan Miguel Fuentealba con su esposa, estoy viendo acá el detalle, Ana María Pinochet, demoró exactamente 7 años, dice acá, 7 años en triplicar el patrimonio familiar. 2 años antes de asumir su cargo como comandante en jefe del ejército en 2008, él tenía un patrimonio por más de 400 millones de pesos, lo que se traduce en bienes raíces, vehículos, dinero en una cuenta corriente internacional. Un comandante en jefe del ejército gana menos de 3 millones de pesos al mes. Ese es el sueldo que tiene, y tiene a su haber algo que tú has comentado mucho en la prueba de ADN, Gerson del Río, que es el famoso tema de los gastos reservados. Pues bien, la acusación establece que él habría echado mano a estos gastos reservados para abultar su patrimonio en 3 veces. En 3 veces. Siendo comandante en jefe del ejército, pero a partir de aquello también para lavar activos por más de 656 millones de pesos. Claro, son 2 vertientes judiciales, pero que es bueno explicarle un poco para ver cómo según la acusación, operaba este matrimonio, como dice, o sea, todo queda en familia, dices tú. El tema del lavado de activos, que es una acusación, separado del fraude al fisco, que es el uso de fondos reservados. Vamos a explicar las dos cosas. ¿Cómo se lava? Porque uno dice, lavado de activo, ¿en qué consiste? ¿Cómo se puede lavar dinero? Claro. ¿En qué consiste el lavado de dinero? Obviamente no hay una lavadora acá. Lo que pasa es lo siguiente, ¿cómo podría generarse esto? Supongamos, Mirna, yo te compro un auto, ¿ya? Te lo compro en 10 millones de pesos. Perfecto. Supongo, ¿ya? Después tú me lo vendes en 15 millones de pesos. Perfecto. Y después yo te lo vendo en 20 millones de pesos. ¿Te das cuenta? Aunque está completamente fuera de mercado. Nosotros supongamos fuéramos familia, hermanos, porque nos vamos vendiendo y subiendo el precio, y esa plata, ¿de dónde sale? Claro, en un auto es más fácil pesquisarlo, puesto que un auto no va a llegar a valer 100 millones de pesos, pero una casa, por ejemplo, o varias casas. Entonces, esos mecanismos son los utilizados para lavar dinero. Ahora, ¿de a dónde sale? Claro, tú dices, yo le puse este precio. ¿De dónde sale la plata? Porque él me quiere pagar este precio. Claro. Nadie... Ahora, ¿de dónde sale esto? Por ejemplo, o de seguridad interior, o de inteligencia. Entonces, ¿quiénes tienen fondos reservados? ¿Quiénes usan fondos reservados? Carabinero, Cancillería, la ANI, el Ejército, las ramas de la Fuerza Armada. Carabineros también, ¿te acuerdas que hay otro enredo ahí de fondos reservados? De que se perdieron en el traspaso de la oficina, en el cambio de oficina, entre uno y otro, se perdieron una suma abultada de millones de pesos de fondos reservados. Entonces, ¿qué pasaba con Fuentealba? Y eso también es parte de la investigación y está acreditado, por lo menos en lo que va del proceso, que él usaba estos fondos reservados para distintos fines, pero todo iba a su patrimonio. Pero no solamente para el lado de activo, incrementar su patrimonio, sino para gastos domésticos. A ver. Para comidas, para agasajar a sus invitados, para viajes, para hotelería. Para gastárselo todo en los viajes que tenía, por ejemplo, exactamente. Como si fuera un rey, una especie como de ricos, como que pedían cosas como regalos, todo. Además, cuando uno escucha todo eso, la verdad es que solamente dejan claro que aquí uno no pone luz en lugares, yo no creo que estas sean casualidades. O sea, la posibilidad de manejar esos fondos. Existe una ley que permitió que pasara todo esto. Existían ministros de defensa que pasaron por ahí sucesivamente. No se daban cuenta del nivel de opulencia. No se daban cuenta del nivel en los cuales tenían estas autoridades que, tal como tú dices, ganaban una cantidad de dinero. Creo que hay un acuerdo, de alguna manera, que se hizo, que tiene que ver, yo creo que cómo construimos nuestra transición, que duró demasiado para mi gusto, y que es evidente también que no sé si... ahora, otra cosa es que exista frescura y que exista aprovechamiento, efectivamente. Pero ¿por qué la necesidad de dar tanto, digamos, por qué tener estos gastos que tú dices? No solamente eso, la ley de reserva del cobre y otras cosas más que tienen que ver con el manejo de nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que aquí hay algo que tuvo que ver cómo construimos nuestra transición también. Sí, ahora, a diferencia, donde yo creo que hay más responsabilidad política, es el tema de la ley de reserva del cobre. Yo creo que hay una responsabilidad política sucesiva, y porque es un tema público tratado. O sea, ahí nadie puede decir, no, nosotros no nos dimos cuenta o no advertimos a tiempo. Es una cuestión que se viene discutiendo desde antes del retorno a la democracia.
Pero el tema de los gastos reservados ha sido más sutil, producto de que existe una ley de control, pero muy superficial. O sea, la Contraloría pasa por arriba del uso de los fondos reservados por precisamente el destino que tienen. Entonces es más difícil. Pero el robo existe igual. No, por eso te digo, la frescura existe igual, pero ¿qué es lo que sucede también? Es el poder político. No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el poder político tiene que ir haciendo, ¿qué es lo que fue haciendo? Pero de manera demasiado lenta, para mi gusto. Entiendo lo que pasa, entiendo lo que puedo entender, lo que significa hacer una negociación, una transición en un momento como tal. Digamos, Pinochet en el rol en que estaba, lo puedo entender lo que significa esa negociación, pero por ese achique, ese asfixie que tiene que ir desde el poder político, tiene que ir achicando cada vez más para darle menos atribuciones al poder por razones obvias, y ese tránsito fue muy lento. Sí, pues, no le pegamos tanto a los políticos tampoco, ¿eh? Y con esto quiero decir, no, yo encuentro razón, pero quiero graficar un poco también un pequeño homenaje a la prensa. Que hemos dado hoy día se resumen cuando falta evidentemente su defensa, insiste todavía en que esto tiene un origen en una herencia patrimonial, pero en fin. Yo creo que también es un tema familiar, pero bueno, ahí las cuentas son difíciles de calzar. O sea, ¿por qué? Porque si fuera así, pongamos a Fuente Alba a administrar el 4% y todos los fondos de la AFP. O sea, ¿cómo hizo rendir la plata tanto? Difícil. Un excelente administrador. Excelente gestor. Pero yo creo y como pituto, porque él ejercía como comandante en jefe además. Esa era su pega. Yo creo que también hay algo que tiene que ver con como que estos cargos, y lo digo en general, no solamente en este cargo, sino que generaron o tenían una idea totalmente equívoca de esta suerte como de espacio de poder donde tú tenías que tener un rol. Ese rol tiene que vestirse de autos, de lo que tú dices, los regalos, el agasajo, las formas de vestir, toda una cosa, una opulencia que casi parece una especie como de monarquía, y la verdad que no son servidores públicos, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, Andrea. Yo creo que aquí hay un tema con la transición, con esto de no tocarle nada, ningún pelo, ¿no es cierto?, a las Fuerzas Armadas. Por de pronto, recordemos que en toda esta discusión de la reforma previsional, nadie habla de el sistema previsional que tiene a su medida, es un traje a la medida, muy buena medida todo esto, el traje muy bien cortado para las Fuerzas Armadas, que no tiene nada que ver con el resto de los chilenos, partiendo por ahí. Pero en definitiva acá, yo creo que la gente, ¿sabes qué? Yo creo que les da lo mismo. Creo que les da lo mismo. Yo creo que no es que no supieran, oye, qué opulencia, oye, pero ¿cómo pueden hacer esos regalos? Porque acá también hay regalos fastuosos, que se ocupaban. Yo creo que de verdad no estaban preocupados de eso. O sea, como que ya, hagamos la vista gorda, miremos para el lado y tenemos otros problemas que resolver como país. Hay demasiados otros temas pendientes. Por de pronto supongo que en temas de derechos humanos, ¿no es cierto?, que tenían que ver y comprometían a personal de Fuerzas Armadas, etcétera. Y yo creo que fue quedando. Pero como los tiempos cambiaron y en buena hora, esto hoy día esto no podía seguir siendo tolerable, y afortunadamente tenemos una ministra como la ministra Rutherford, que ha sido puntillosa, que ha sido meticulosa, que no se le va un solo detalle, y que créanme, va a avanzar hasta el final para demostrar que efectivamente el excomandante y jefe del ejército metió las manos, las metió de la forma en que las metió, y que está metido a fondo en este tema. O sea, si eso es lo que ella va a demostrar con su investigación, siendo esa otra arista, porque aquí está lo que hace la ministra Rutherford por un lado, y lo que está haciendo Morales, el fiscal, por otro, pues son distintos aspectos de distintas investigaciones que pesan sobre el excomandante y jefe del ejército. Sí, y no se circunscribe esto tampoco al ejército, porque otra historia aparte, otra serie aparte es lo de Carabineros. El uso de fondos reservados también en esa institución ha sido vergonzoso. Recordemos los reportajes que se hicieron sobre cómo se gastaba Gordon, por ejemplo, la plata. Lo vi en el Mega, me acuerdo. Regalos que nunca se hicieron a instituciones de beneficencia, que al final la plata iba para gente cercana, entre comillas, regalo, en fin, con plata de uso reservado. Insisto, con plata de todos los chilenos destinada al tema de inteligencia, al tema de seguridad. Bien, lo menos vergonzoso. Como si estuvieras en el café, en la oficina.